Había una vez un joven campesino de corazón noble que vivía junto a su amada esposa en una humilde casa rodeada de campos verdes y cielos infinitos. Ambos compartían una vida sencilla pero plena, agradecidos por cada bendición que el destino les había concedido. Trabajaban la tierra con sus propias manos, cultivaban sus alimentos y encontraban alegría en las pequeñas cosas que cada día les ofrecía. Sin embargo, en medio de toda esa felicidad, existía una profunda tristeza que ensombrecía sus corazones: no habían sido bendecidos con hijos. La casa, aunque llena de amor entre ellos dos, carecía de la risa inocente de un niño, del sonido de pequeños pasos corriendo por los pasillos, de esa luz especial que solo un hijo puede traer a un hogar. La esposa, en particular, llevaba este dolor en lo más profundo de su ser. Cada noche, antes de dormir, elevaba sus oraciones al cielo suplicando por un hijo que pudiera llamarla madre. Soñaba con el día en que escucharía esa palabra dulce saliendo de los labios de un pequeño ser que llenara sus días de propósito y alegría. Su esposo, viendo el sufrimiento silencioso de su amada, también compartía ese anhelo, aunque intentaba mantenerse fuerte por ambos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, el campesino regresó a casa después de una larga jornada de trabajo. Sobre sus hombros cargaba un pesado haz de leña que había recolectado del bosque cercano. Al llegar, dejó caer la carga junto a la pared de piedra de su hogar, se cambió las ropas manchadas de tierra y sudor, y se sentó junto a su esposa para compartir la cena. La sencilla mesa estaba iluminada por la tenue luz de una vela, y mientras comían, la esposa comenzó a relatarle un sueño extraordinario que había tenido la noche anterior. Con ojos brillantes y voz emocionada, le contó que había soñado que sus oraciones finalmente habían sido escuchadas. En su sueño, el Creador les había concedido un hermoso hijo que llenaba su hogar de risas y canciones. El campesino escuchaba atentamente, deseando con todo su corazón que ese sueño se convirtiera en realidad. Pero mientras hablaban, algo extraordinario captó su atención. De entre los troncos de leña que había traído consigo, emergió lentamente una pequeña serpiente. No era una serpiente común, sus movimientos eran delicados, casi danzantes, y había algo en su presencia que no inspiraba miedo sino curiosidad. La pareja quedó en completo silencio, observando fascinados los gráciles movimientos del pequeño reptil. La esposa, sin embargo, al recordar su situación, no pudo contener las lágrimas. Miró a la serpiente y luego a su esposo, diciendo con voz quebrada que hasta las serpientes tenían crías, mientras ellos permanecían sin hijos. El campesino intentó consolarla con palabras suaves, acariciando su espalda mientras ella lloraba. Fue entonces cuando ocurrió algo que jamás olvidarían. La pequeña serpiente se acercó a ellos con movimientos cuidadosos, levantó su cabeza hacia la pareja y, para su absoluto asombro, comenzó a hablar con una voz clara y melodiosa, como si fuera un ser humano. Sus palabras fueron directas y conmovedoras. Les pidió que no lloraran por su falta de hijos, que la tomaran como su propio hijo y la criaran con amor y cuidado. La serpiente prometió solemnemente amarlos como verdaderos padres, obedecerlos en todo y ser para ellos el hijo más leal y agradecido que pudieran imaginar. Aseguró que jamás se arrepentirían de esta decisión y que siempre recordaría su bondad y generosidad. Dirigiéndose específicamente al campesino, la serpiente le prometió que si la adoptaba, encontraría en ella al hijo más obediente y bondadoso. Las palabras del pequeño ser mágico dejaron a la pareja completamente atónita, incapaces de articular palabra alguna por varios minutos. El silencio llenó la habitación mientras procesaban lo imposible que acababa de suceder. Durante ese tiempo, la serpiente se fue acercando poco a poco a la mujer, moviéndose con suma cautela y respeto, hasta quedar a su lado. Allí se detuvo, extendió su pequeño cuerpo y levantó la cabeza en un gesto de súplica silenciosa. Finalmente, la esposa encontró su voz. Con lágrimas en los ojos, pero ahora de emoción y no de tristeza, le habló a la serpiente con ternura infinita. Le dijo que sería un honor adoptarla como su hijo, que la criarían con todo el amor que dos padres pueden dar, que la cuidarían y la amarían como si fuera su propia sangre. Con manos temblorosas de emoción, tomó delicadamente a la pequeña serpiente, la limpió con cuidado y le preparó un lecho especial. Usando un precioso trozo de tela de seda que guardaba para ocasiones importantes, confeccionó una cama suave y mullida.
colocó a su nuevo hijo adoptivo en un armario, dejando la puerta ligeramente entreabierta para que el aire circulara y pudiera respirar con facilidad. Desde ese día memorable, la vida de la pareja cambió por completo. Cada mañana, la esposa preparaba los mejores alimentos que tenían para su hijo serpiente, sirviéndole las comidas en horarios regulares como si fuera un niño humano. Lo cuidaba con devoción absoluta, atendiendo cada una de sus necesidades con el mismo amor que una madre biológica tendría por su hijo. La serpiente creció rápidamente, convirtiéndose en un ejemplar grande y majestuoso. Durante el día, se deslizaba hasta el jardín de la casa donde tomaba el sol y exploraba, pero siempre regresaba puntualmente a las horas de comer, demostrando una disciplina y organización casi humanas. Por las noches, volvía a su armario y dormía plácidamente hasta el amanecer. Lo más extraordinario era la forma en que se comunicaba con sus padres adoptivos. Llamaba padre al campesino y madre a su esposa, dirigiéndose a ellos siempre con el más profundo respeto y educación. Cuando necesitaba algo, lo pedía con cortesía; cuando algo le molestaba, lo expresaba con delicadeza. Los años pasaron de esta manera, con la familia viviendo en armonía perfecta, como si siempre hubieran estado destinados a estar juntos. Un día, cuando la serpiente había alcanzado la madurez plena, se dirigió a su padre adoptivo con una petición inesperada. Le dijo que había llegado el momento de pensar en su futuro, que ya era adulto y deseaba encontrar una compañera con quien compartir su vida. El campesino, aunque sorprendido, respondió con comprensión. Le dijo que buscaría en los campos y bosques cercanos una serpiente hembra apropiada que pudiera ser su esposa y compañera. Pero la serpiente negó con firmeza. Explicó que no deseaba casarse con otra serpiente, que las de su especie no eran adecuadas para él. Lo que verdaderamente deseaba era algo mucho más extraordinario: quería casarse con la princesa más hermosa del reino, la hija única del gran sultán que gobernaba aquellas tierras. La petición era tan audaz, tan imposible en apariencia, que el campesino quedó sin palabras. Pero la serpiente insistió con determinación. Le dio instrucciones precisas: debía viajar a la capital del reino, localizar el palacio real, solicitar una audiencia con el sultán y presentar formalmente la propuesta de matrimonio. Aunque la tarea parecía absurda y el campesino era consciente de su humilde posición social, su naturaleza confiada y su amor por su hijo adoptivo lo llevaron a obedecer. Emprendió el largo viaje hasta la capital, atravesando campos y pueblos hasta llegar finalmente a la majestuosa ciudad donde residía la familia real. Después de preguntar y buscar, logró encontrar el imponente palacio del sultán. Reuniendo todo su valor, solicitó una audiencia privada con el gobernante, alegando que tenía un asunto de suma importancia que discutir. Para su sorpresa, la audiencia le fue concedida. Cuando finalmente se encontró frente al poderoso sultán, en una sala de audiencias decorada con tapices lujosos y candelabros dorados, el humilde campesino presentó su petición. Con voz temblorosa pero clara, explicó que en su hogar vivía una serpiente extraordinaria que había criado desde su infancia, una serpiente que hablaba como los humanos y pensaba como ellos. Esta criatura mágica deseaba fervientemente casarse con la bella princesa, hija del sultán, y él venía como representante para formalizar la propuesta de matrimonio. El sultán, al escuchar semejante petición, pensó inicialmente que estaba tratando con un simple campesino ingenuo de mente confusa. La idea le pareció tan absurda que no pudo contener una carcajada sonora que resonó por toda la sala. Sin embargo, decidió seguirle el juego. Con una sonrisa burlona, le dijo al campesino que regresara a su hogar e informara a la serpiente que estaría encantado de concederle la mano de su hija con una condición. La serpiente debía demostrar sus poderes mágicos transformando todos los árboles frutales del jardín real en oro puro. El sultán consideró esto como una broma sin consecuencias, una forma divertida de despedir al extraño visitante. Tan pronto como el campesino se retiró, el gobernante olvidó por completo el asunto. El campesino regresó a casa y comunicó a la serpiente lo que el sultán había requerido. Lejos de desanimarse, la serpiente mostró total confianza. Le dio instrucciones específicas a su padre adoptivo: debía levantarse antes del amanecer del día siguiente, ir a su jardín y recolectar todas las semillas de frutas que encontrara, así como raíces y ramas adecuadas para plantar. Todo este material debía llevarlo al jardín real y plantarlo allí con cuidado.
La serpiente le aseguró que, después de hacer esto, presenciaría maravillas inimaginables. Al día siguiente, cuando las primeras luces del alba apenas comenzaban a iluminar el horizonte, el campesino se levantó con determinación. Tomó una gran cesta tejida y se dirigió a su jardín. Allí recolectó meticulosamente semillas de damascos, melocotones, mangos y todo tipo de frutas. También recogió raíces viables y ramas aptas para injertos. Cuando su cesta estuvo completamente llena, se dirigió al jardín real. Con permiso de los guardias, que lo dejaron pasar recordando las órdenes de su señor, comenzó a plantar las semillas y a enterrar las raíces en la tierra fértil del jardín del sultán. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la naturaleza. En el momento exacto en que terminó de plantar la última semilla, todos los árboles del jardín real comenzaron a transformarse ante sus ojos incrédulos. Los troncos, las ramas, las hojas, las flores y las frutas, todo sin excepción, se convirtió en oro macizo brillante. El jardín entero resplandecía bajo la luz del sol como si estuviera hecho de metal precioso fundido. El campesino permaneció inmóvil, observando el milagro con una mezcla de asombro y temor reverencial. Luego corrió de regreso a su casa para informar a la serpiente sobre el éxito de la misión. Más tarde ese mismo día, el sultán decidió dar su paseo matutino por el jardín, como era su costumbre. Al entrar, quedó completamente petrificado por lo que vieron sus ojos. Su hermoso jardín, con sus árboles centenarios y sus frutas jugosas, había desaparecido. En su lugar había un paisaje dorado surrealista, árboles de oro con ramas de oro, hojas de oro y frutas de oro. Al principio pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Parpadeó repetidamente, se frotó los ojos, miró una segunda y tercera vez. Pero la visión permanecía inmutable. El jardín realmente se había transformado en oro puro. Su mente comenzó a trabajar febrilmente intentando comprender lo sucedido. Recordó al humilde campesino que había venido días atrás con su ridícula petición sobre una serpiente que deseaba casarse con su hija. Ahora comprendía que algo mucho más profundo estaba sucediendo, algo que estaba más allá de su comprensión. Este no era el trabajo de un simple campesino pobre, sino de una fuerza mágica verdadera y poderosa. La serpiente, confiada en haber cumplido la primera prueba, envió nuevamente al campesino ante el sultán para recordarle su promesa. El gobernante, sin embargo, no estaba listo para entregar a su preciada hija a una serpiente, por muy mágica que fuera. Buscando ganar tiempo, impuso una segunda condición aún más imposible. La serpiente debía cubrir todo el piso del palacio real, cada habitación, cada pasillo, cada corredor, con una gruesa capa de oro puro. Solo entonces consideraría seriamente la propuesta de matrimonio. El campesino regresó desanimado a su hogar, temiendo que esta vez la tarea fuera verdaderamente imposible. Pero la serpiente escuchó la nueva condición con la misma calma de antes. Instruyó a su padre adoptivo a regresar al campo, recoger un manojo de hierbas verdes frescas y atarlas formando una escoba improvisada. Con esa escoba, debía barrer metódicamente cada habitación del palacio, cada rincón, sin dejar ni un centímetro sin tocar. El campesino obedeció al pie de la letra. Recolectó las mejores hierbas silvestres que encontró, las ató firmemente creando una escoba verde y fragante, y se presentó en el palacio solicitando permiso para realizar una limpieza especial. Los sirvientes, intrigados pero recordando las órdenes previas, le permitieron entrar. Comenzó en el piso superior, barriendo habitación por habitación. Y mientras barría, un milagro se manifestaba a cada paso. El suelo sobre el que pasaba la escoba se transformaba instantáneamente en una brillante lámina de oro macizo, como si hubiera sido cubierto por un tapete dorado de grosor considerable. Descendió al siguiente piso y repitió el proceso. Habitación tras habitación, corredor tras corredor, el palacio entero fue transformándose. Cuando finalmente terminó su labor, el palacio del sultán se había convertido en una maravilla arquitectónica donde cada piso, cada escalón, cada rincón brillaba con oro genuino. Los sirvientes y cortesanos caminaban descalzos sobre el metal precioso, asombrados por la magnificencia sobrenatural de lo que habían presenciado. Una vez más, el campesino se presentó ante el sultán como representante de la serpiente, rogándole que honrara su palabra ahora que ambas condiciones imposibles habían sido cumplidas.
El gobernante se encontró en una posición difícil. No podía negar que los milagros habían ocurrido tal como se había solicitado. Su jardín era oro, su palacio era oro. Sin embargo, la idea de entregar a su amada hija a una serpiente le resultaba intolerable. Desesperado, jugó su última carta, le dijo al campesino que aceptaba el matrimonio, pero que la decisión final debía tomarla su hija, la princesa. Si ella consentía voluntariamente, él no se opondría. El sultán convocó a su hija a la sala del trono. La princesa era una joven de extraordinaria belleza, con ojos luminosos y cabello oscuro como la noche. Pero lo que verdaderamente la distinguía no era su apariencia física, sino su carácter noble y su profundo sentido del deber y honor. El sultán, con voz cargada de culpa y arrepentimiento, le explicó la situación. Le habló de sus promesas imprudentes, de cómo había subestimado el poder de la serpiente mágica y de cómo ahora su honor como gobernante estaba en juego. Le dijo que había dado su palabra y que, aunque había sido precipitado, un sultán no podía retractarse de sus promesas sin perder todo respeto y credibilidad. La princesa escuchó atentamente cada palabra de su padre. Cuando él terminó, con lágrimas en los ojos preguntándole si aceptaría casarse con la serpiente para salvar el honor de su familia, la joven no dudó ni un instante. Con voz firme y clara, declaró que estaba completamente a disposición de su padre. Sus órdenes eran sagradas para ella, incluso si significaban su propia muerte o destrucción. Prometió obedecer sin cuestionamientos ni vacilaciones cualquier decisión que él tomara. El sultán, conmovido por la lealtad y valentía de su hija, le informó formalmente de su deseo: debía casarse con la serpiente. La princesa inclinó su cabeza en señal de absoluta obediencia y aceptación, prometiendo cumplir con su deber sin importar las consecuencias. Lo que la pobre joven no sabía en ese momento era que su futuro esposo no era un hombre, sino literalmente una serpiente. Su padre no había tenido el valor de revelarle ese detalle crucial. La serpiente fue convocada al palacio para que la princesa conociera formalmente a su prometido. El día señalado, una carreta de oro puro, tirada por 4 elefantes majestuosos, atravesó las calles de la capital causando pánico entre la población. Dentro de la carreta dorada viajaba una serpiente de tamaño extraordinario, acompañada por el humilde campesino. Las personas huían aterrorizadas al ver semejante criatura, gritando y escondiéndose en sus hogares. Cuando la comitiva llegó al palacio, los guardias y sirvientes quedaron paralizados de terror. Muchos huyeron despavoridos ante la visión del enorme reptil. El propio sultán y su esposa corrieron hacia la habitación de la princesa, suplicándole que escapara con ellos de ese monstruo aterrador. El sultán, con voz desesperada, le rogó que huyeran juntos antes de que fuera demasiado tarde. Pero la princesa, con una serenidad que contrastaba dramáticamente con el pánico general, se negó rotundamente. Les recordó que ella había dado su palabra, que su padre había dado su palabra, y que el honor de la familia real estaba en juego. Declaró que permanecería allí y enfrentaría su destino, fuera cual fuera, porque jamás se diría que el sultán y su hija habían faltado a sus promesas. Eso sería una deshonra que ella no podía tolerar. Sus padres, llorando y suplicando, finalmente la dejaron sola y corrieron a esconderse en las habitaciones más altas del palacio, cerrando las puertas tras ellos. Momentos después, la serpiente se deslizó hasta la habitación de la princesa. Solicitó permiso educadamente antes de entrar. Al hacerlo, encontró a la joven de pie en el centro de la habitación, serena, firme, sin mostrar el más mínimo rastro de miedo o repulsión en su rostro. La princesa incluso se inclinó levemente en señal de respeto y bienvenida. La serpiente quedó profundamente impresionada. Observó a esta valiente joven que mantenía su compostura en una situación que haría temblar al guerrero más intrépido. Admiró su control emocional, su fidelidad a su palabra y su capacidad para mantener la dignidad incluso enfrentando lo desconocido y aterrador. La serpiente se acercó más y, con voz suave, le preguntó directamente si realmente aceptaba casarse con él. La princesa, mirándolo a los ojos sin vacilar, respondió con un simple pero poderoso: sí, acepto. En el instante exacto en que esas palabras salieron de sus labios, ocurrió la transformación más asombrosa. La serpiente comenzó a brillar con una luz dorada intensa.
Su piel escamosa se desprendió, su forma reptiliana se disolvió y, ante los ojos maravillados de la princesa, emergió un joven príncipe de belleza excepcional. Era alto y bien proporcionado, con ojos azules profundos como el océano, cabello negro como el ébano y una sonrisa encantadora. Su porte irradiaba nobleza, valor y bondad. La piel de serpiente yacía olvidada en un rincón de la habitación como un traje descartado. El sultán y su esposa, escondidos en el piso superior, escucharon sonidos provenientes de la habitación de su hija y temieron lo peor. El sultán, atormentado por la culpa, comenzó a lamentarse en voz alta. Se culpó a sí mismo por su codicia, por haber permitido que su amor al oro cegara su juicio y pusiera en peligro a su única hija. Se reprochaba haber priorizado la riqueza material sobre la seguridad de su amada niña. Con el corazón destrozado, salieron de su escondite y se dirigieron a la habitación de la princesa, temiendo encontrar una escena terrible. Tocaron suavemente la puerta, que estaba cerrada. Miraron por la ventana y lo que vieron los dejó sin aliento. Su hija estaba ilesa, de pie junto a un apuesto joven príncipe de aspecto noble y distinguido. No había rastro de la serpiente excepto por su piel desechada en una esquina. Desconcertados pero aliviados, pidieron permiso para entrar. Una vez dentro, abrazaron a su hija con lágrimas de alegría y gratitud, besándola repetidamente y dando gracias por su seguridad. El príncipe procedió a contarles su historia completa. Explicó que había nacido como príncipe en un reino lejano, hijo de un sultán poderoso. Pero una hechicera malvada, por razones oscuras que él nunca comprendió completamente, lo había maldecido transformándolo en serpiente. La única forma de romper el hechizo era encontrar a alguien lo suficientemente valiente y noble como para aceptarlo tal como era, sin importar su apariencia monstruosa. La princesa, con su coraje y su compromiso inquebrantable con su palabra, había roto el hechizo y lo había liberado. La alegría llenó el palacio. El sultán y su esposa estaban eufóricos de que su hija no solo estuviera a salvo, sino que además se casaría con un verdadero príncipe de sangre real. Sin embargo, la felicidad duró poco. La sultana, la madre de la princesa, en un acto de buena intención pero desastroso, tomó la piel de serpiente del rincón donde había quedado olvidada. Pensando que eliminándola evitaría cualquier posibilidad de que su futuro yerno volviera a transformarse en serpiente, la arrojó al fuego de la chimenea cercana. El príncipe la miró con horror absoluto. Con voz cargada de angustia, le dijo que no tenía idea de lo que acababa de hacer, del peligro terrible al que lo había expuesto. En el preciso momento en que las llamas consumieron completamente la piel de serpiente, otra transformación comenzó. El príncipe no volvió a ser serpiente, pero tampoco permaneció humano. Su cuerpo se encogió, se cubrió de plumas blancas como la nieve y se convirtió en un ave. Era una paloma hermosa pero con ojos tristes que reflejaban un profundo sufrimiento. El ave recién transformada miró a su alrededor desesperadamente. La ventana de la habitación estaba cerrada, con su cristal intacto bloqueando cualquier salida. Sin otras opciones, el pájaro blanco se lanzó contra el vidrio con todas sus fuerzas. El cristal se hizo añicos con un estruendo terrible y el príncipe ave atravesó la ventana rota. Pero en el proceso, fragmentos afilados de vidrio rasgaron su cuerpo delicado, causándole heridas profundas. Gotas de sangre roja brillante comenzaron a caer de sus plumas blancas mientras se alejaba volando. La princesa corrió hacia la ventana destrozada, alcanzando a ver al ave herida alejándose hacia el cielo. Observó impotente mientras su amado volaba cada vez más alto, con un rastro de sangre marcando su trayectoria. Extendió sus brazos hacia el cielo en un gesto de súplica desesperada, rogando al Creador que lo protegiera y lo mantuviera a salvo. Luego, cuando el pájaro desapareció de su vista en el infinito azul celeste, la princesa cayó de rodillas y comenzó a llorar con un dolor desgarrador. Sus padres intentaron consolarla, ofreciendo palabras de consuelo y esperanza. Le pedían que fuera paciente, que tuviera fe en que todo se resolvería. Pero la princesa no podía ser consolada. Su llanto solo se intensificaba mientras su corazón se partía pensando en su prometido, herido y solo, volando hacia un destino incierto. Las horas pasaron lentamente hasta que finalmente cayó la noche sobre el palacio sumido en tristeza.
Cuando el resto del palacio se retiró a dormir, agotados por las emociones del día, la princesa se puso de pie con determinación renovada. Se vistió con ropas de viaje apropiadas, tomó una pequeña bolsa con provisiones mínimas y se dirigió a la habitación de sus padres. Les informó de su decisión irrevocable: saldría esa misma noche en busca de su prometido. Recorrería el mundo entero si fuera necesario hasta encontrarlo. Sus padres intentaron disuadirla. Le suplicaron que esperara, que permitiera que los guardias y soldados del reino emprendieran la búsqueda. Pero la princesa fue inflexible. Este era su deber, su responsabilidad. Había prometido casarse con él y mantener. Y a esa promesa sin importar los obstáculos. Viendo su determinación absoluta y reconociendo que nada la haría cambiar de opinión, el sultán finalmente dio su permiso con el corazón apesadumbrado. La princesa salió del palacio sola, rechazando cualquier escolta o compañía, adentrándose en la noche oscura. Caminó durante horas, dejando atrás la ciudad iluminada hasta llegar a un vasto bosque. Sin dudarlo, se internó entre los árboles antiguos y los senderos oscuros. Después de caminar un largo trecho, se encontró con un zorro que la observaba con curiosidad. El animal, viendo su rostro marcado por la tristeza y las lágrimas, se acercó a ella con cautela. El zorro le habló con voz gentil, ofreciéndose a guiarla a través del bosque peligroso, especialmente durante la noche cuando las bestias salvajes merodeaban. La princesa, agradecida por este gesto inesperado de bondad, aceptó la compañía del zorro. Juntos caminaron bajo la luz plateada de la luna llena que iluminaba el sendero entre los árboles. La noche era hermosa pero solitaria, y el silencio del bosque solo era interrumpido por el sonido de sus pasos sobre las hojas caídas. Después de varias horas de caminata, el cansancio finalmente venció a la princesa. Sus piernas ya no podían sostenerla y tuvo que sentarse sobre el pasto húmedo bajo un árbol gigantesco para descansar. El zorro se acomodó cerca de ella, vigilante y protector. El agotamiento era tan intenso que, a pesar de su angustia, la princesa cayó en un sueño profundo. Cuando finalmente despertó con los primeros rayos del amanecer, escuchó el sonido más hermoso que jamás había oído. En las ramas del árbol sobre ella, varios pájaros cantaban con voces melodiosas y conmovedoras. El zorro, que había permanecido despierto toda la noche cuidándola, le preguntó si entendía lo que los pájaros estaban diciendo. La princesa confesó que no comprendía el lenguaje de las aves, pero que encontraba su canto extraordinariamente bello y misterioso. El zorro, que poseía el don de entender todas las lenguas de los animales, comenzó a traducir para ella el significado de aquella canción. Los pájaros estaban narrando una historia fascinante sobre un príncipe encantado que había sido transformado en serpiente por un hechizo maligno. Contaban cómo este príncipe serpiente había vivido durante 10 años con una pareja de campesinos bondadosos que lo habían criado como a su propio hijo. Relataban su deseo de casarse con una princesa hermosa y cómo el padre de ella había impuesto pruebas imposibles que el príncipe había superado milagrosamente. Las aves cantaban sobre cómo la princesa, demostrando un valor excepcional, había aceptado casarse con la serpiente para honrar la palabra de su padre. Describían la transformación mágica del príncipe cuando ella pronunció su aceptación y cómo había recuperado su forma humana original. Pero su canción se tornaba triste al llegar a la parte donde la madre de la princesa, con buenas intenciones pero fatales consecuencias, había quemado la piel de serpiente en el fuego. La princesa escuchaba con el corazón acelerado, reconociendo cada detalle de su propia historia. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras rogaba al zorro que continuara traduciendo, que le revelara qué más decían los pájaros sobre el destino de su amado. El zorro prosiguió con voz grave y preocupada. Explicó que cuando la piel fue destruida, el príncipe se había visto forzado a transformarse nuevamente, esta vez en un ave blanca. Al intentar escapar de la habitación cerrada, había estrellado su cuerpo contra el cristal de la ventana, cortándose gravemente con los fragmentos de vidrio. Los pájaros cantaban con melancolía sobre las heridas profundas que el príncipe había sufrido, heridas que estaban poniéndolo en grave peligro de muerte. Sin embargo, había un rayo de esperanza en su canción. Revelaban que gracias a la lealtad inquebrantable de su prometida, gracias a su amor verdadero y su determinación de buscarlo sin descanso, el príncipe había recuperado milagrosamente su forma humana.
Había regresado al palacio de su padre en un reino lejano, pero las heridas en su brazo eran tan severas que su vida todavía pendía de un hilo. Los médicos más sabios del reino habían declarado su caso como imposible, prediciendo su muerte inminente. La princesa se aferró a cada palabra, desesperada por conocer alguna forma de salvarlo. Con voz temblorosa, preguntó al zorro si existía alguna manera de curar a su amado. El animal sabio asintió lentamente, explicando que había una sola posibilidad, un único remedio que podría salvar la vida del príncipe. La cura requería obtener una pluma de la cola de cada uno de los 4 pájaros que en ese momento cantaban sobre el árbol. Esas plumas, colocadas sobre las heridas del príncipe, tenían el poder mágico de sanarlo completamente. Sin vacilar un segundo, la princesa reveló su verdadera identidad al zorro. Le confesó que ella era precisamente la prometida del príncipe, que había abandonado su palacio y su vida de comodidad para buscarlo y salvarlo. Le suplicó al zorro que la ayudara a obtener esas plumas mágicas, prometiéndole su eterna gratitud y amistad. El zorro, conmovido por su valentía y devoción, aceptó ayudarla, aunque advirtió que la tarea sería extremadamente difícil. Explicó que esos pájaros eran extraordinariamente tímidos y asustadizos. Al menor movimiento o sonido, alzarían vuelo y desaparecerían para siempre. Durante el día, con la luz del sol revelando cualquier movimiento, sería imposible acercarse a ellos. Tendrían que esperar hasta el anochecer, cuando la oscuridad cubriera el bosque y las aves regresaran a sus nidos para dormir. Solo entonces, moviéndose con absoluto sigilo, podría trepar al árbol y tomar una pluma de cada ave sin despertarlas. La espera fue agonizante para la princesa. Cada minuto parecía una eternidad mientras observaba al sol moverse con dolorosa lentitud a través del cielo. Contaba las horas, cada una sintiendo más larga que la anterior, sabiendo que en algún lugar lejano su amado luchaba entre la vida y la muerte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sol comenzó a descender hacia el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranja y púrpura. La oscuridad llegó gradualmente, envolviendo el bosque en sombras profundas. Uno por uno, los pájaros dejaron de cantar y volaron hacia sus nidos en las ramas altas del árbol. La princesa y el zorro los observaron atentamente hasta que las 4 aves se acomodaron en sus nidos, acurrucándose para dormir. Esperaron pacientemente hasta asegurarse de que estuvieran completamente dormidas. Entonces, con la gracia y el silencio de una sombra, el zorro comenzó a trepar el árbol. Sus patas se movían con precisión absoluta, evitando cualquier rama que pudiera crujir o hoja que pudiera susurrar. Alcanzó el primer nido, donde un ave dormía profundamente con su cabeza escondida bajo el ala. Con delicadeza infinita, el zorro extendió su pata y tomó suavemente una sola pluma de la cola del pájaro. El ave se movió ligeramente pero no despertó. Repitió el proceso con el segundo, tercer y cuarto pájaro, cada vez con el mismo cuidado meticuloso. Cuando finalmente había obtenido las 4 plumas mágicas, descendió del árbol con la misma cautela y las entregó a la princesa. Ella tomó las plumas con manos temblorosas, sosteniéndolas como si fueran los tesoros más preciosos del mundo. Con lágrimas de gratitud en los ojos, le agradeció profusamente al zorro por su ayuda invaluable, prometiéndole que nunca olvidaría su bondad. El zorro, con humildad, le explicó la ubicación exacta del palacio donde el príncipe yacía enfermo y le deseó éxito en su misión. La princesa se despidió de su amigo animal y comenzó a correr a través del bosque con renovada energía, a pesar de su agotamiento. Corrió durante horas sin parar, su determinación dándole fuerzas que no sabía que poseía. Atravesó ríos, escaló colinas y cruzó valles hasta que finalmente, cuando el nuevo día comenzaba a amanecer, divisó en la distancia las torres majestuosas de un gran palacio. Su corazón latió con fuerza mientras se acercaba, rezando para no llegar demasiado tarde. Al llegar a las puertas del palacio, solicitó urgentemente una audiencia con el sultán, explicando que había venido desde muy lejos con una cura para el príncipe moribundo. Los guardias, escépticos pero desesperados, la llevaron ante el sultán. El gobernante, un hombre mayor con el rostro marcado por el dolor y la preocupación, la miró con incredulidad. Le preguntó cómo una joven mujer podía presumir de curar a su hijo cuando los médicos más renombrados de toda la región habían declarado su caso como sin esperanza.
Explicó que docenas de sanadores, cirujanos y curanderos habían intentado salvarlo sin éxito alguno. Las heridas eran demasiado profundas, la pérdida de sangre demasiado severa. La princesa no se dejó intimidar. Se arrodilló ante el sultán y le rogó con toda su alma que le permitiera al menos intentarlo. Le argumentó que no había nada que perder, si su tratamiento no funcionaba, el príncipe no estaría en peor situación de la que ya estaba. Y si funcionaba, su hijo viviría. El sultán, conmovido por su pasión y sinceridad, finalmente accedió. La guió personalmente, junto con varios miembros de la corte, hacia la habitación donde su hijo agonizaba. Entraron en una habitación oscura y sombría. Las cortinas pesadas estaban cerradas para mantener la luz fuera, creando una atmósfera fúnebre. Junto a la cama, la madre del príncipe sollozaba silenciosamente, habiendo perdido toda esperanza. En la cama yacía el príncipe, pálido como la muerte misma, con los ojos cerrados y respirando con dificultad. Su brazo herido estaba vendado con telas ensangrentadas. Apenas parecía estar vivo, su pecho subiendo y bajando con movimientos casi imperceptibles. La princesa se acercó con reverencia y cuidado. Tomó las 4 plumas mágicas que había guardado celosamente durante todo su viaje y, con manos temblorosas pero decididas, las colocó suavemente sobre las heridas del príncipe. Por un momento, nada sucedió. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por la respiración laboriosa del enfermo. Luego, gradualmente, comenzó a ocurrir algo extraordinario. El príncipe abrió lentamente los ojos, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Su respiración, que había sido superficial y errática, comenzó a normalizarse, haciéndose más profunda y regular. El color empezó a regresar a su rostro, reemplazando la palidez mortal con un tono rosado saludable. Se incorporó ligeramente en la cama, tocándose el brazo que momentos antes había estado desgarrado y sangrante. Las heridas habían desaparecido por completo, sin dejar ni siquiera una cicatriz. Era como si nunca hubiera estado herido. En cuestión de minutos, el príncipe estaba completamente restaurado, radiante de salud y vitalidad. El sultán y su esposa estallaron en lágrimas de alegría incontrolable. Abrazaron a su hijo, besándolo y dando gracias al cielo por el milagro que acababan de presenciar. La princesa observaba la escena con una sonrisa radiante, su corazón rebosante de felicidad y alivio. El príncipe, confundido pero sintiéndose extraordinariamente bien, miró a su alrededor tratando de comprender qué había sucedido. La habitación todavía estaba oscura. Para asegurarse completamente de la recuperación de su hijo y poder verlo claramente, el sultán ordenó que se abrieran las cortinas y se levantaran los pesados tapices que cubrían las ventanas. La luz del día inundó la habitación, brillante y cálida. En esa luz clara, el príncipe finalmente pudo ver quién estaba a su lado. Sus ojos se encontraron con los de la princesa y el reconocimiento fue instantáneo. Era su amada, su prometida, la valiente mujer que había aceptado casarse con él cuando era una serpiente monstruosa. Tomó su mano con ternura y gratitud infinita, besándola mientras le preguntaba cómo había llegado hasta allí. La princesa le contó toda su aventura, cómo había salido del palacio de su padre en plena noche, cómo había atravesado bosques peligrosos, cómo un zorro sabio la había ayudado a entender el canto de los pájaros mágicos y a obtener las plumas curativas. Le explicó que su amor y su compromiso con su promesa la habían impulsado a superar todos los obstáculos y peligros. El príncipe entonces se volvió hacia sus padres y les narró su propia historia completa. Les habló de los 10 años que había pasado como serpiente bajo el cuidado amoroso de un campesino humilde y su esposa. Les contó sobre las pruebas imposibles que había superado para ganarse el derecho de casarse con la princesa, sobre cómo ella había demostrado un valor extraordinario al aceptarlo a pesar de su forma horrible, y cómo ese acto de valentía había roto el primer hechizo. Les explicó el desafortunado incidente con la piel de serpiente quemada y la segunda transformación que había resultado en sus heridas casi mortales. El sultán escuchó toda la historia con creciente admiración. Cuando su hijo terminó de hablar, el gobernante se volvió hacia la princesa y le habló con profunda emoción y respeto. Le dijo que estaba inmensamente orgulloso de ella, que admiraba su carácter excepcional más allá de las palabras. Enumeró sus virtudes,
había aceptado al príncipe cuando tenía la forma más terrible imaginable, había arriesgado todo por mantener la palabra de su padre, había soportado pruebas y peligros increíbles en su búsqueda, y había salvado la vida de su hijo cuando los mejores médicos del reino habían fracasado. Declaró solemnemente que jamás podría existir otra mujer con tanta nobleza, valentía, lealtad y pureza de corazón. Dijo que la vida de su hijo ahora le pertenecía a ella, pues ella lo había salvado de una muerte segura. Prometió que comenzaría inmediatamente los preparativos para una boda real que sería recordada por generaciones. Anunció que enviaría mensajeros de inmediato al palacio del padre de la princesa para informarle de su éxito y para coordinar los detalles de la celebración. La noticia del milagroso rescate y la inminente boda real se extendió como fuego por todo el reino. La gente celebraba en las calles, felices de que su príncipe amado hubiera sido salvado y de que pronto se casaría con una mujer tan excepcional. Delegaciones de reinos vecinos comenzaron a llegar para felicitar al sultán y para presenciar la boda. Las familias de ambos jóvenes se reunieron en medio de gran alegría y emoción. Los preparativos fueron magníficos y elaborados. Los mejores cocineros del reino prepararon banquetes suntuosos con cientos de platos exquisitos. Las costureras más hábiles crearon vestidos deslumbrantes para la novia, usando las sedas más finas y adornándolos con piedras preciosas, perlas y bordados de oro. El príncipe mandó buscar las joyas más hermosas de las bóvedas reales para regalárselas a su amada. El palacio entero fue decorado con flores fragantes, tapices lujosos y candelabros brillantes. Músicos y artistas fueron contratados para entretener a los invitados. Finalmente llegó el día glorioso de la boda. Era una mañana radiante con cielos azules perfectos y una suave brisa que llevaba el aroma de miles de flores. La ceremonia se llevó a cabo en el gran salón del palacio, decorado tan magníficamente que parecía un pedazo del paraíso mismo. La princesa lucía más hermosa que nunca, radiante de felicidad. El príncipe, apuesto y noble, la miraba con amor profundo y gratitud eterna. La celebración se extendió durante días enteros. Hubo música, danza, competencias atléticas, exhibiciones de magia y acrobacias. La gente del reino participó en las festividades, compartiendo la alegría de su gobernante y su hijo. Era una doble celebración, no solo por la boda, sino también por el milagroso rescate del príncipe de las garras de la muerte. En medio de toda esta alegría y esplendor, el príncipe no olvidó a quienes lo habían ayudado en sus momentos más oscuros. Envió una invitación especial al humilde campesino y su esposa que lo habían criado durante 10 años como si fuera su propio hijo. Cuando la pareja llegó, tímidos y abrumados por el lujo del palacio, el príncipe los recibió con un abrazo cariñoso y lágrimas de gratitud. Públicamente agradeció todo lo que habían hecho por él, cómo lo habían alimentado, cuidado y amado sin esperar nada a cambio. Como muestra de su profundo aprecio, el príncipe les regaló un palacio pequeño pero elegante ubicado junto al palacio real. Les aseguró que nunca más tendrían que trabajar duramente en los campos, que vivirían el resto de sus días en comodidad y dignidad. Además, les otorgó posiciones importantes en la administración del palacio, honrándolos ante todos los nobles y cortesanos del reino. El campesino y su esposa, con lágrimas en los ojos, apenas podían creer su buena fortuna. La princesa tampoco olvidó al zorro sabio que había sido su guía y protector en el bosque oscuro. Mandó buscar al animal y, cuando lo encontraron, le ofreció un hogar permanente en los jardines reales. Construyó para él una casa especial y cómoda entre los árboles y flores. Lo nombró guardián oficial de todos los animales del palacio y supervisó personalmente que recibiera la mejor comida y cuidado. El zorro vivió allí felizmente, visitado frecuentemente por la princesa que nunca olvidó cómo la había ayudado en su momento de mayor necesidad. Y así, tras superar pruebas imposibles, romper hechizos malignos, enfrentar transformaciones mágicas y demostrar un amor y lealtad inquebrantables, el príncipe y la princesa finalmente pudieron comenzar su vida juntos. Vivieron en perfecta armonía, siendo ejemplo para todos de lo que significa el verdadero compromiso, la valentía genuina y el amor que persevera a pesar de todos los obstáculos. Su historia se convirtió en leyenda, contada y recontada a través de generaciones. Los abuelos la narraban a sus nietos, los maestros la enseñaban a sus estudiantes como ejemplo de virtud y determinación.
se convirtió en símbolo de que las apariencias pueden engañar, de que el verdadero valor de una persona no reside en su forma exterior sino en su carácter interior, y de que mantener nuestras promesas, sin importar cuán difícil sea, es la marca de la verdadera nobleza. El reino prosperó bajo su eventual gobierno cuando llegó el momento. Fueron gobernantes justos y compasivos, siempre recordando sus propias experiencias de vulnerabilidad y dependencia de la bondad ajena. Nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido durante sus pruebas, y esas lecciones guiaron cada decisión que tomaron por el bienestar de su pueblo. Y colorín colorado, esta historia de amor, magia, valentía y lealtad inquebrantable ha terminado, dejándonos con la eterna verdad de que el verdadero amor todo lo vence, que la palabra dada debe ser sagrada, y que la bondad que mostramos a otros, sin importar cuán pequeña parezca, siempre regresa multiplicada de formas que nunca podríamos imaginar.